Hola, buenas a todos, soy Philip desde el Centro de Artes Madrid. Hoy os voy a hablar sobre las posturas y los efectos que pueden tener sobre la salud. Como ya os había comentado en videos anteriores, vuestra salud depende de la salud del cerebro. El cerebro manda mensajes a través de los nervios hacia los órganos y los músculos, y estos órganos y músculos vuelven a mandar un mensaje al cerebro. ¿A través de qué? A través de la columna vertebral. Si en algún momento hay un bloqueo o una desviación a nivel de una vértebra, puede ir pinzando el nervio e impide que haya una buena comunicación entre el cerebro y los órganos. En resumen, vuestra salud depende de la salud del cerebro, la salud del cerebro depende de la salud de la columna, pero ahora, ¿de qué depende la salud de la columna? Pues depende de su movimiento, porque en la columna vertebral hay mecanorreceptores, receptores de movimiento, y si no recibe movimiento es cuando se daña la columna, lo que es lógico porque os he dicho antes que es cuando hay un bloqueo que la vértebra no está sana. Para contestar la pregunta si hay una postura perfecta para el cuerpo, pues en realidad, como habéis entendido, no hay, porque la columna tiene que moverse continuamente. Obviamente es mejor estar erguido que agachado durante unas horas, pero en realidad no está bueno tampoco estar 8 horas perfectamente erguido, porque la columna necesita continuamente recibir movimiento. Eso sí, hay una serie de malas posturas que de hecho pueden ser bastante peligrosas tanto para la columna como para vuestra salud. La primera mala postura es estar sentado en la parte delantera de una silla o de un sofá. Como podéis ver, si me siento en la parte delantera de una silla para ver la televisión, para estar enfrente del ordenador o para estar en clase, por ejemplo, va a provocar muchísima tensión a nivel de las lumbares y es un poco como una zanahoria. Si aplicas presión arriba y abajo, se va a romper, y es exactamente lo mismo con la columna vertebral y los discos intervertebrales. Eso puede provocar, por ejemplo, también hernias de disco. Hoy en día las personas están sentadas entre 8 y 10 horas al día, lo que es muchísimo, es un 40% de nuestra vida que pasamos sentados, que sea por el trabajo, por ver la televisión, por cualquier cosa. Entonces, claro, estar 8 horas en una mala posición provoca muchísima tensión muscular y presión en la columna vertebral y los discos intervertebrales. Una alternativa a esta mala postura sería poner un cojín a nivel de la espalda baja para compensar y guardar la lordosis lumbar, evitar de que haya una presión sobre los discos intervertebrales a nivel lumbar. Otra posibilidad es, como ya había aconsejado también en otro vídeo, comprar un cojín inflable que es normalmente para la propiocepción cuando te da un esguince y ponerlos en el asiento para que la columna inconscientemente esté en continuo movimiento. Eso impedirá a que te quedes todo el rato en la misma posición y que dañes la columna. Otra mala postura, y de hecho bastante peligrosa para la columna, es cruzar las piernas. Que sea así o de esta manera provoca mucha tensión tanto a nivel de la columna que de la pelvis. En caso de cruzar las piernas, al levantar una nalga, la columna se tumba hacia un lado. Y claro, tanto por estética o por naturaleza, nuestros ojos tienen que estar paralelos al suelo. Entonces lo que pasa es que al estar inclinados a un lado, la columna lo que va a hacer es compensar para que la cabeza esté paralela al suelo. Entonces la mejor alternativa es dejar de cruzar las piernas. Lo que se puede hacer es abrir completamente las piernas, por lo contrario, pegar las rodillas. Eso evita la presión tanto en las caderas como en la pelvis. Otra mala postura, y de hecho puede ser que la peor de todas, es dormir boca abajo, porque imaginaos que estáis boca abajo, para poder respirar lo que tenéis que hacer es extender la cabeza y girarla a un lado para poder respirar. Eso es exactamente lo mismo, el mismo movimiento que un latigazo cervical. Por supuesto, no hay un golpe por lo cual no se fractura la vértebra. Cuando sabemos que dormimos 8 horas por noche es mucho tiempo y mucha tensión que metemos, sobre todo a nivel cervical de la columna vertebral y en los músculos. 8 horas más 8 a 10 de estar sentados ya van 2, que son casi 20 horas de nuestro diario que tenemos en mala posición. La mejor alternativa para dormir es estar de lado. Lo mejor es tener un cojín entre las rodillas para evitar poner presión sobre las caderas. La mejor posición es de lado, con una almohada que no esté ni muy grande para no tener inclinación de la cabeza a un lado, ni tampoco pequeña para que no haya una inclinación sobre el otro lado. También está bien dormir boca arriba, aunque hay que tener cuidado, es mejor no tener almohada o tener una almohada pequeña para que no haya mucha flexión de la cabeza. Sin embargo, es mucho mejor tener algo de flexión al dormir boca arriba que tener extensión al dormir boca abajo, porque la extensión del cuello es la peor posición que puede haber y puede provocar de hecho a la larga daño a nivel de la arteria cervical, daño en los músculos. Otra mala posición es tener el codo sobre la ventanilla del coche cuando conducís o cargar la mochila sobre solo un hombro. Al cargar la mochila sobre solo un hombro o al tener el codo en la ventanilla del coche, vais a inclinar el cuerpo hacia un lado. Entonces hay
presión en la columna torácica que se va a inclinar, también presión en el hombro, también puede haber una anteriorización del hombro, por lo cual si los hombros están anteriorizados va a comprimir la caja torácica e impedir que respiréis bien. Y ahí no hay mucha alternativa, sería cargar la mochila sobre los dos hombros o evitar de poner el codo sobre la ventanilla del coche. La siguiente posición también es muy mala, sobre todo para la columna lumbar otra vez. La columna lumbar es bastante frágil y es donde más hay hernias de disco, entonces hay que cuidarlo bien. Al cargar un peso con la columna enjorobada vais a provocar una tensión 5 a 6 veces mayor que teniendo la espalda recta. Entonces hay que tener mucho cuidado para las mudanzas, para levantar o mover un mueble en el gimnasio, en el trabajo o en casa, para levantar pesas, cajas, de no tener pues esta postura enjorobada a nivel de la columna torácica. La última posición es estar enfrente del ordenador. Lo ideal es tener una silla que permite tener los pies pegados al suelo, teniendo las rodillas y las caderas a 90 grados, también los codos a 90 grados y las muñecas alineadas completamente al antebrazo. También tener la pantalla a nivel de los ojos para no tener la cabeza hacia abajo, hacia arriba y aún peor, hacia un lado. A pesar de las alternativas o de los consejos que os he presentado en este vídeo, como os he dicho al principio, lo ideal es movimiento. Una de las alternativas para volver a dar movimiento a la columna, sobre todo en personas adultas que llevan bastante tiempo con restricciones, dolores de espalda, es siendo el quiropráctico para realinear la columna, volver a dar movimiento en todas las articulaciones, en todas las vértebras de la columna. El quiropráctico va a evaluar el caso, palpar la columna, sentir donde hay restricciones para volver a dar esta movilidad para que la columna esté más sana. Aparte, si visitas a un quiropráctico te podrá dar ejercicios para mejorar la postura más adaptados a tu caso, porque en algunos casos, que son muchos casos, a pesar de intentar mejorar la posición y hacer el esfuerzo, hay restricciones que impiden estar pues en la posición la más adecuada. Si te interesa profundizar el tema de visitar a un quiropráctico, en la descripción del vídeo están los links y los datos de contacto para el Centro Atlas. En conclusión, no hay una postura perfecta para el cuerpo, pero sí hay unas que son malas o hasta pueden ser peligrosas para la salud. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, podéis dejar un like, compartir el vídeo y nos vemos pronto.